Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Kabbalah para Todos, y el día de hoy vamos a platicar sobre la transmigración de las almas, o lo que se le conoce como el Gilgulim. También lo han traducido como reencarnación o la reencarnación, y vamos a platicar de este tema desde el punto de vista de la Kabbalah. Cómo es que funciona, cómo es que se puede vislumbrar. Dice, Gilgul es el término para reencarnación en la Kabbalah. O sea, Gilgulim sería como reencarnaciones. La palabra sugiere giros, ciclos o revoluciones, como en el giro de una rueda. Por consiguiente, los ciclos de la vida, muerte y renacimiento. Según la tradición, el alma, ser, se desarrolla y evoluciona a través de un proceso de transmigración de una encarnación a otra, hasta que el alma de la luz esté totalmente encarnada y de este modo esté realizada. Entonces, hasta que el alma de luz esté totalmente encarnada y de este modo realizada. Entonces es una especie de completarnos, ¿no? O sea, habla de una especie pues sí, de alcanzar un estado completo. Sin embargo, hay que entender bien como a lo que se refiere la sabiduría cuando dice la palabra, la parte de la reencarnación. Hay como todo un tema de discusión entre, por ejemplo, el judaísmo, donde se entiende y se acepta la reencarnación, y la Kabbalah explica cómo hay pues toda una rueda de reencarnaciones. Inclusive algunos sabios pues dicen Moshe fue una reencarnación de tal, y así sucesivamente de algunos sabios se sabe sus anteriores reencarnaciones. Pero en el cristianismo existe como esta disyuntiva, porque pues no se habla claramente como tal de la reencarnación, ¿no? Igual en otras tradiciones también se habla de la reencarnación, o sea, se acepta como algo que existe, ¿no? Algo que existe, sobre todo. Se ha demostrado el tema de la reencarnación. Inclusive por ahí hay libros de personas que pues nacen en un lugar pero tienen recuerdos de otro sitio, tienen recuerdos o imágenes de otros sitios, y en algún momento de su vida son empujados hacia esos otros sitios, y de repente descubren que estuvieron ahí, que vivieron ahí, que fueron esa persona que vivía ahí. Entonces es todo un tema de discusión, es todo un tema tanto de discusión para las personas que apoyan como el tema de la reencarnación, y que pues tienen como conciencia de ello, como también para las personas que no creen en la reencarnación. Y bueno, pues al final, ¿qué es lo que es correcto, no? Y vamos a ver cómo los cabalistas lo explican de esta manera. Dice, los nefeshim son generados de neshama, y se emana a través de la matriz de este. Con la formación de cada nefesh, el ruach desciende de Yehidá, siendo nefesh y el ruach abajo una representación del Hayá, Yehidá arriba. Hay un aspecto exterior y uno interior, donde el exterior representa el alma ser que evoluciona, y el interior representa el ser infinito más allá de la esfera del devenir. Lo que está diciendo es que si es que existiese la reencarnación, está hablando sobre todo de cómo pues estos aspectos más bajos son los que en realidad pudiesen reencarnar. En sí, en la esencia, el ser superior
permanece intacto. Habla de que solo cambia de cuerpos, por decirlo de alguna manera. Y también hay un concepto en Kabbalah que también es importante entender, lo que es que cuando una persona transforma algo, por ejemplo, en este momento me doy cuenta que estoy mal en alguna cosa en mi vida y yo hago un cambio verdadero, o sea, realmente corrijo eso, cambio mi vida, cambio mi estilo de vida, hago una corrección. En el momento en el que yo hago una corrección, en ese momento que yo hago esta corrección, en ese momento ya no soy la misma persona. E inclusive cada una de las pequeñas correcciones que yo puedo hacer cada día me van a ir haciendo una persona distinta. Entonces, la reencarnación no solo se va a limitar como al momento de que dejemos el cuerpo físico y salga nuestra esencia del cuerpo físico, sino que es una situación, un fenómeno que se está dando constantemente en las almas a través de que pues nosotros necesitamos o deseamos mantenernos en este proceso de transformación. Mientras yo siga corrigiendo, sigo reencarnando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y esto significa que puedo atraer aspectos del Ruach, que lo habíamos hablado, que es como el aliento, el espíritu, o también la Neshama, que son pedacitos de alma. Cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos el Zohar constantemente y hacemos correcciones en nuestra vida de acuerdo a lo que vamos estudiando, recibimos pedacitos de alma de algunos sabios o de algunos tzadik desencarnados, ¿no? Entonces, tanto en este mundo se sabe que hay cuerpos que son cuerpos físicos y que lo que cambia es como nada más eso, el cuerpo físico, lo demás permanece ahí. Como también se sabe que pues hay almas que han llegado a un nivel espiritual muy especial y que ya no bajan a este mundo y se quedan como maestros o como guías espirituales desde otra dimensión. Inclusive se sabe de que hay escuelas espirituales donde nuestros seres espirituales pues se mantienen ahí en esas escuelas después de la experiencia corporal, y ahí siguen aprendiendo y se sigue estudiando y sigue ese proceso de transformación. Entonces, digamos que si existe la reencarnación, pues es algo temporal, no es eterno, no es verdadero, sino es como una situación temporal que se da en la vida de las personas, en la vida de los seres humanos, por la necesidad de mantenerse corrigiendo. Entonces, una persona, también se sabe que cuando una persona se niega a seguir cambiando, se niega a su corrección, se niega a aceptar su proceso de transformación, es posible que que tenga que descarnar esa persona y volver a encarnar para seguir su proceso. Y también se sabe de casos de que hay personas que se descarnan y luego reencarnan en animales también para seguir su proceso de transformación. Inclusive se dice que cuando una persona fue muy santa, muy justa y vivió su vida con mucha alegría y con mucha energía, puede ser pero no terminó su proceso de tikkun, puede ser que regrese como un pez, por ejemplo, para terminar su proceso de tikkun, y así sucesivamente, dependiendo que sea lo que necesitemos, pues hay como una serie de mundos especiales para cada cosa, ¿no? O sea, así como también se sabe que hay ángeles dentro de cuerpos físicos, también se sabe que hay extraterrestres, seres que que tienen cuerpos físicos, y pues hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, tanto como un ángel dentro de un cuerpo físico probablemente no, pero sí pueden tomar cuerpos físicos y pueden estar aquí entre nosotros, pueden convivir con nosotros. Y bueno, pues hay toda una serie de situaciones sobrenaturales que se dan
con respecto al tema de la reencarnación. Dice, hay un aspecto exterior y uno interior del Neshama, donde el exterior representa el alma, ser que evoluciona, y el interior representa el ser infinito más allá de la esfera del devenir. Entonces, como que la parte interna no tiene que corregir. Lo que corrige es nuestra parte externa. Sí, entonces nuestro ser interior, ese está listo, es una chispa, es el Cristo, es la conciencia divina, es el ser divino, es la energía divina, pero la cáscara, como la capa, lo que lo envuelve, es lo que debemos como desarrollar y transformar. Este nivel exterior de Neshama es la matriz kármica o causal del alma, de modo que de una encarnación a otra hay cierta continuidad que permite el desarrollo o retroceso en el proceso evolutivo del alma. Entonces hay un proceso de esta parte externa de desarrollo evolutivo. Y estamos externamente, todos los seres humanos que están encarnados están en un proceso de evolución. No hay ninguno que esté completamente corregido, y esto se debe a la explicación que nos enseña aquí la sabiduría. La capacidad del Hayá para generar los Nefeshim es potencialmente inagotable. Esto se refleja en la capacidad de la mente para generar pensamientos sin fin. Sugiere el poder del Ein Sof en Hayá, y esto significa que sin ayuda divina, específicamente la gracia de la encarnación divina y una evolución consciente hacia la conciencia crística, el alma ser podía potencialmente estar para siempre a transmigraciones a través de la vida, la muerte y el renacimiento. Entonces, por eso es necesario que una persona busque ese proceso de iluminación, de transformación, que acepte su proceso de corrección, porque de otra manera podría quedarse atrapada en esos mundos dando vueltas y vueltas y vueltas, porque no tendría como esa meta de llevarse a sí mismo a la finalidad, que es alcanzar la cristiandad, que es un estado de conciencia, que es el estado de conciencia de la iluminación. El cristianismo, en la Kabbalah cristiana, habla de la necesidad de salvación en el sentido de una iluminación y liberación de los interminables ciclos de las ruedas del alma. Sin embargo, hay una enseñanza de condenación eterna, porque hasta la realización de la conciencia superna mesiánica, todos los estados de la existencia son de transición, ya sea la vida o el transmundo, incluyendo los cielos, las tierras y los infiernos. Nuestra experiencia en la vida, además del transmundo, refleja condicionamiento kármico del alma, que es la condición del alma ser y el grado en el cual ha evolucionado. Entonces, pues traemos un proceso de corrección, traemos un proceso de tikkun, traemos un proceso de transformación, una necesidad de corregir, de cambiar, de modificar, de alinearnos con la luz del Creador, de alinearnos con nuestra esencia, que es el Cristo. Y esto es a través de buscar el proceso de la iluminación. Dice, antes de la encarnación como un ser humano, entonces ser cristiano significa estar en un estado de iluminación. Antes de la encarnación como ser humano, el alma ser evoluciona a través de las formas de la vida subhumana. Según la tradición, la forma humana, nuestra condición actual, también es transitoria. Por lo tanto, así como el alma ser ha evolucionado, a través de formas de vida subhumanas, también pasará por formas sobrehumanas semejantes a los seres angélicos, aunque superiores a las órdenes de ángeles y santos. La imagen divina del Cristo resucitado representa la forma sobrehumana que el alma está destinada a alcanzar. Entonces todos estamos destinados a convertirnos en Cristo, y ahí es donde vemos a Jesús no solamente como de la manera religiosa, sino también lo vemos como ese estado de conciencia que podemos alcanzar
y ese estado de ser, conciencia, fuerza en el que podemos transformarnos. Él es como el modelo en el que nosotros debemos buscar la transformación y volvernos como Él. Transformarnos en Él mismo, darnos cuenta que ya lo somos. Y ese es el proceso de la iluminación, darnos cuenta que estamos transformados, darnos cuenta que estamos iluminados, darnos cuenta que ya estamos pues con esa ropa divina, con esa energía divina, y que pues necesitamos actuar de acuerdo. Dice, el punto omega de nuestro actual ciclo de evolución, como lo dijo Pierre Teilhard, en el nivel de Asiaj, en esta vida, nuestra alma ser puede avanzar en el proceso evolutivo y ascender de un grado a otro en la experiencia de iluminación. Aunque por un lado la involución y encarnación del alma representa un estado de iluminación y esclavitud, por otra parte la involución y encarnación es una forma en que el alma se puede despertar y desarrollarse. Lo que ata y obstruye es a la vez el vehículo para la liberación. Los estados de transmundo reflejan las progresiones y regresiones del proceso evolutivo que han ocurrido en la vida. Sin embargo, el verdadero desarrollo no se puede dar en el transmundo, más bien el potencial para desarrollo existe solo en el alma. Está encarnada en Asiaj, en el plano material del universo. Por lo tanto, aunque la meta del cristiano o del cabalista cristiano es ascender a un plano superior de existencia, en el cual la encarnación física ya no sea necesaria, este ascenso se da a través del descenso de la Neshama, plenamente en la encarnación del alma superna y el ser de Cristo. Solo de esta forma trascendemos finalmente a Asiaj y logramos la ascensión o gran transformación. Y también tiene que ver con completar nuestro tikkun, completar nuestra corrección, entregarnos al proceso del alma. O sea, necesitamos entregarnos al proceso del alma. Y el estudio de la Kabbalah cristiana nos va a ayudar a entrar en ese proceso con sabiduría, o sea, porque también sabemos que ese proceso es el destino de las almas, pero pues para que las almas alcancen ese nivel, pues tienen que moverse en la rueda de la reencarnación mucho tiempo. Podrían esas personas, a través del estudio de la Kabbalah cristiana, podrían alcanzar esos mismos estados o grados sin tener que esperar tanto tiempo y esperar toda esa rueda de la transmigración para que tengamos la conciencia y alcancemos el ser y tengamos la entrada a la energía. Podemos a través del estudio despertar la inteligencia ardiente que mora dentro de nosotros, que es una realidad espiritual, y al despertar ese estado de conciencia, también es un estado de conciencia, es conforme nosotros nos vamos alineando con el Cristo, con nuestro Cristo. La siguiente sesión vamos a hablar de lo que es el Cristo desde el término de la Kabbalah cristiana y cómo esto ocurre. Entonces, vivimos en un proceso de transmigración de almas, o sea, las almas puede ser que estén tomando cuerpos en diferentes tiempos, todo con la finalidad de que el alma pueda transformarse, pueda corregirse, o bien pueda encontrar la sabiduría de la Kabbalah cristiana y pueda, con la ayuda de la sabiduría, transformarse a sí mismo, pueda corregirse a sí mismo y convertirse en Cristo o alcanzar el estado de cristiandad o de iluminación. El estudio y práctica de la Kabbalah cristiana es esencialmente una evolución consciente del alma a través de los diferentes niveles del alma hacia la conciencia crística. Por esta razón, los iniciados a menudo se refieren a la tradición como el camino de la ascensión o de la gran transformación. Entonces, es un camino de ascensión porque es un camino donde me voy a encontrar a mí mismo como Cristo. Es un camino donde voy a encontrar a Jesús dentro de mí mismo, donde voy a experimentar a Jesús dentro de mí mismo, donde voy a vivir todas las experiencias de crecimiento y desarrollo espiritual dentro de mí mismo, donde voy a vivir un camino, un proceso iniciático dentro de mí mismo, y todo va a ocurrir dentro de mí.
porque toda la existencia y todo está ocurriendo en este instante en mi interior. Y todas las posibilidades, las multidimensiones y todo lo que hay en este mundo está dentro de mí. Por lo tanto, la Kabbalah cristiana me va a ayudar a que yo pueda vivir esa realidad, esa vida interior, esa vida espiritual. Tenemos que crear o generar una vida interior. Tenemos una vida física, comemos, tenemos una pareja, tenemos sexo, vamos a trabajar, generamos dinero, tenemos bienes materiales, etcétera. Tenemos una vida material, pero muy pocas personas tienen una vida espiritual, una vida interior. Y la Kabbalah cristiana lo que hace es que te ayuda a empezar a construir una vida espiritual, a construir una vida interior, a tener una vida interior. Y así como la vida física, cuando tú comienzas a vivirla, pues aprendes cosas, logras cosas, descubres otras, conoces cosas nuevas, te vuelves experto en algunas cosas. Cuando vives una vida interna pasa exactamente lo mismo. Entonces el camino del cabalista cristiano es el camino del que descubre la vida interna, comienza a vivirla, a desarrollarla, porque la empieza a desarrollar toda una vida interior, construye toda una vasija, aprende, se desarrolla, se tropieza pero se levanta y empieza a vivir esta vida interior. Y esta vida interior le conecta con su verdadera esencia, su verdadera naturaleza, su verdadero propósito en este mundo físico, que iba más allá de solamente tener metas materiales, sino hay toda una meta interna, una meta espiritual y más. Entonces, cuando hablamos del Gilgulim, del Gilgul, o inclusive Rabbi Isaac Luria tiene un libro que se llama Sha'ar HaGilgulim, donde habla la puerta de las reencarnaciones, y ahí es donde se habla de las reencarnaciones como tal, y es lo que hoy se maneja como reencarnación en la Kabbalah judía. La meta de la reencarnación es que podamos ir hacia adentro, empezar a descubrir todo un mundo interno que hay en nosotros, y que nos conozcamos como Jesús, que nos conozcamos como Cristo, que nos conozcamos con Él, y ahí se va a dar una relación directa con Jesús, ahí se va a dar una relación directa con Él. Ahí no va a ser algo que me hayan enseñado, algo, o un dogma o algo impuesto, sino ahí la persona va a encontrar a Jesús mismo, porque está en su interior, es una realidad del Mashiach que existe, como algo espiritual, como algo interno dentro de nosotros, como algo real. Y lo vamos a descubrir dentro de nosotros, ¿no? Y lo vamos a activar y lo vamos a despertar y vamos a operar con esa fuerza mesiánica, porque Kabbalah cristiana significa operar con la luz del Mesías. Hay muchos secretos en esto, es algo apasionante, maravilloso, y pues no te pierdas el siguiente capítulo de nuestro curso de Kabbalah cristiana.